Bueno, la valoración es que siempre nos falta algo, ¿no? O mucho o algo, pero la verdad es que siempre falta una para el 8. ¿Qué te puedo decir? Tenemos muchas carencias. La verdad que el equipo de actitud, de intensidad y de agresividad ha salido muy bien. Ha habido pocas fases en las que no hemos sido superiores al rival, excepto en el área, rival. Ahí siempre el rival, cuando se acercaba a nuestra área, tenía mucha más mordiente, tenía mucha más peligro, y nosotros no teníamos todo el peligro que tenemos que tener con ese dominio a veces que hemos tenido del partido, ese control del partido. Cuando llegamos cerca del área, pues ahí se nos baja un poco la persiana. Y bueno, pues luego al final el equipo en la segunda parte estaba muy bien. La expulsión nos ha empeorado bastante, nos ha hecho mucho daño. Faltaban ahí como 10 minutos que con un hombre más pues no cabe ninguna duda que hubiésemos tenido muchas más opciones. No lo hemos tenido, a pesar de ello el equipo lo ha seguido intentando sin acierto. Y bueno, alternativas pocas para variar la forma de jugar. Nos falta la velocidad, nos falta el desborde, nos falta ese futbolista que le dé la pelota y que haga 1 contra 1 y que pueda jugar de otra manera, no tan directa como tenemos que jugar por los jugadores que tenemos. Y cuando a ti te falta velocidad y te falta desborde, pues o elaboras excesivamente, que lo que te llevaría sería a cometer errores, o tienes que recurrir pues a una salida directa y jugar en campo contrario, como lo que hemos hecho, ¿no? Hemos dispuesto de muchas estrategias que no hemos manejado bien. Yo tenía confianza en que íbamos a hacer mucho más daño de lo que hemos hecho en estrategia. No ha sido así, y como te he dicho, ¿no? siempre nos falta algo. El partido en líneas generales ha sido un mal partido, otro más. Hombre, mal partido no sé a qué te refieres con mal partido. Mal juego del equipo, a flagelar a la gente ni demás. No, yo digo creo que ha habido intensidad, ha habido agresividad, ha habido mucho empuje por nuestra parte. Si pretendemos jugar como el Barcelona, pues habrá sido un mal partido. Dentro de lo que es la segunda vez, con las carencias que tenemos, con el terreno de juego y demás, pues yo creo que tampoco podemos pedir mucho más en cuanto a buen partido o mal partido. Lo que tenemos que pedir más es en cuanto a resultados, que es lo más importante, ¿no? Pedirle que el equipo juegue como Los Ángeles ahora mismo, con las carencias que tiene, es realmente absurdo, ¿no? ¿Qué valor le das que el equipo siga al menos sin perder? 1-1 está claro que es poco, un punto es poco, pero ¿qué valor le das a eso? Bueno, el valor el que tiene, el de un punto simplemente, o sea, 1/3 del objetivo que teníamos para hoy. El objetivo era ganar, solo hemos podido conseguir un punto. Y ¿qué te puedo decir? No hay más valor. Nosotros necesitamos ganar, y lo intentamos siempre hasta la saciedad, y nos está faltando el acierto, sobre todo en portería contraria, ¿no? Llevamos 3 partidos con portería cero. Yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo defensivo hoy, y bueno, lo que nos falta es meterla, y sobre todo jugadores pues de desborde, jugadores de velocidad, que te den otras alternativas para poder jugar, para poder variar, porque bueno, cuando al contrario durante 20-30 minutos le juegas igual y además no tienes posibilidades de alternar, porque no hay posibilidades de abrir el campo con banda y darle la pelota a un extremo en un cambio de orientación y que te haga 1 contra 1, pues el contrario está cómodo. El contrario mantiene ahí bien la profundidad defensiva, despeja bien y busca contraataque. Sobre todo yo, eso, lo que más impotencia siento desde el banquillo es no poder cambiar el partido, no tener armas en el banquillo para poder cambiar. De hecho, pues solo he hecho un cambio. Nos veníamos quejando en ocasiones de la mala suerte, balones al palo, acierto del portero, en este caso contrario. Con lo de Badajoz y con lo de hoy, el equipo ha tirado poco a puerta, ¿no? También lo ha intentado poco. Sí, es lo que te he dicho. El equipo contrario da mucha más sensación de peligro cuando se acercaba a nuestro área que nosotros. Yo creo que nosotros hemos tenido muchos más acercamientos al área contraria, muchas más estrategias, hemos jugado mucho más en su campo, pero eso no vale de nada si no tienes esa pegada y si no tienes esa mordiente, ¿no? Pues la propuesta es jugar en campo contrario, que era lo que habíamos pretendido toda la semana, jugar cerca de la portería contraria para provocar estrategias, para luego ir a la estrategia, para estar cerca de la portería contraria y por lo tanto tener opciones de gol. Pero si cuando te acercas al área o no disparas o disparas mal o no tienes esa facilidad para hacer más peligro,
pues a partir de ahí poco más tienes que hacer en cuanto a resultados. ¿Acción infantil del mejor jugador sobre el campo? ¿Cómo? ¿Acción infantil del Torseira? Sinceramente no la he visto. No sé si vosotros la habéis visto, yo no la he visto. No le dan la cara, no es para expulsarle, pero le dan la cara al jugador sin motivo ninguno. Pues si no es para expulsarlo, entonces la acción infantil es del árbitro, no es del La jugador. acción infantil es por hacer, entiendo yo, hacerle ir a darle la cara al jugador. Yo creo que el árbitro no nos ha dado ni una, no voy a decir que ha estado mal, pero no nos ha dado ni una y esa ha sido una más, ¿no? Yo creo que ha habido también un penalti claro a Miki, de hecho el jugador hasta se quejaba y no nos da ni una. Sabemos que cuando estás allá abajo pasa estas cosas, pero vamos a dejar de cargar contra los jugadores nuestros que son los que nos tienen que sacar y los que nos van a sacar de allá abajo. Sí, también corregir errores, porque no hay que cargar con los jugadores nuestros, pero una jugada que había pasado. Yo te digo que no me voy a pronunciar sobre esa jugada hasta que no la vea. No la he visto, no me voy a pronunciar y cuando la vea, pues entonces le diré al jugador lo que tengo que decir. Pero mientras no la vea no me puedo pronunciar. Pues digo, hablas de nuevo de la falta de armas, de la falta de alternativas. Estamos en la semana decisiva. Ahora ya o vienen o nos vamos. Yo creo que ¿Está claro? poco más hay que decir sobre eso. No hay más que decir sobre lo que acaba de afirmar. Así es. ¿Cuántos te gustaría que viniese? Pues lo necesario. Lo necesario. Yo creo que el equipo se le ve con un empaque defensivo, con las ideas muy claras defensivamente, pero luego cuando te hace falta en ataque jugadores, sobre todo de velocidad y de desborde. Eso es lo que la Secretaría Técnica sabe que estoy demandando. Velocidad y desborde. Jugadores de banda para poder abrir el campo, para poder tener desborde, para poder tener chispa y para que los delanteros estén bien asistidos, ¿no? Que lleguen buenos balones para poder rematar. Los delanteros, los balones que están llegando, pues no son las mejores condiciones para poderle exigir todo. Aquí la realidad que todo lo que estáis buscando pretendíais está muy complicado o se ha complicado en exceso. Hay que buscar otras alternativas. El mercado... Yo de fichaje no voy a hablar nada. De fichaje no hablo nada. Hay un responsable de fichaje y sobre ese tema no voy a hablar absolutamente nada. ¿Ha sido desacertado comunicar a Nieple y Narejo antes de este partido que no cuentan para el club? No entro en ese tipo de valoración, ¿vale? Yo ese tipo de valoraciones las hago en mi foro interno y se las digo a quien se las tengo que decir y ya se las he dicho. Pero ahí, por ejemplo, Inarejo podría haber sido bastante útil, una alternativa en ataque más. Bueno, yo ya te digo que yo cuando estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con algo, lógicamente hay discrepancias con todo el mundo, con el presidente, y puede haber discrepancias o puede haber estar de acuerdo en algo con todo el mundo. Yo cuando tengo una discrepancia con alguien se lo digo a él. No utilizo los medios de comunicación para lanzar dardos a nadie. En cuanto a... no te digo juego, en cuanto a táctica, ¿crees que esa es la táctica idónea para intentar sacar al equipo de ahí? Te lo digo porque el centro del campo, en defensa el equipo mejora notablemente, se le nota, pero en el centro del campo sigue sin tener el control del juego, no sé, creo que se pierde mucho la posición, lo que es en el centro del campo. Para ello hemos firmado un jugador nuevo, Carlos Rubén, que con un solo entrenamiento pues ya hemos tenido que pedirle que sea el primer cambio. Prácticamente no. Ha tenido que llamar a los jugadores por el número, él no los conoce. Y ya, teniendo en cuenta lo que tú acabas de decir, que estoy muy de acuerdo contigo, si has visto, ese ha sido el cambio. Un jugador que te dé más control del juego, que te dé más manejo de balón, que te dé mucha más fluidez en esa zona. Pero a ese jugador hay que complementarlo, porque si ese jugador tiene manejo de balón, tiene fluidez con balón y luego en banda no hay gente para desbordar y de velocidad y demás, seguimos atascados. Al margen del partido, los resultados de la jornada no han sido buenos, ha ganado el Cacereño, bueno, esta mañana se produce la circunstancia del vecindario, que va a sumar 3 puntos más también, ha ganado el Depor B, no sé cómo habrá quedado el Atlético de Madrid B, pero lo que estaba por ahí abajo. No he podido todavía ver los resultados, entre otras cosas porque hay varios partidos sin finalizar y bueno, pues ya veremos cuando terminen a ver cómo queda. Hoy está claro que solo hemos sumado un punto y poco más te tengo que decir de que no te haya hecho. Te digo, para el próximo partido pierdes a Peloteiro por la expulsión y a Sabino por la quinta amarilla. Se complica el partido del Real Madrid. Bueno, también recuperamos a Samir y recuperamos a Jefe. Perdemos dos, recuperamos dos y como habéis dicho aquí, pues ya tienen que llegar gente, ¿no? Si no llegan ya, no llegan nunca. Gracias.